Hoy vamos a tener una enseñanza que nunca la hemos tenido. Y vamos a hablar de una doctrina de la iglesia que casi nunca se trata, y hoy vamos a hablar de ella. Está relacionada con el divorcio. Por eso la doctrina del divorcio la vamos a tratar hoy aquí. Y para ello vamos a hacer uso del capítulo 24 del libro del Deuteronomio. Amén. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Si usted tiene su Biblia allá en su casa, hermano, ábrala. Capítulo 24, verso 1 y 2. ¿Ya encontraron Deuteronomio 24? ¿Cómo dice? Verso 2. Hasta ahí. Pueden sentarse, sean tan amables. Dice, primero quiero hacerles saber que el capítulo tiene unas divisiones muy importantes. Tiene en sí 3 divisiones. La primera, los excluidos de la congregación. La segunda, leyes sanitarias. Y la tercera, leyes humanitarias. En las leyes humanitarias aparece la doctrina que hoy la iglesia le llama así, del divorcio. Sé que existen muchos pensamientos con respecto a esto. Hay dentro de la iglesia unos que están a favor, otros que no están a favor. Y los que no están a favor, pues muchas veces dicen cosas en relación a esta temática que, bueno, de buena fe lo hacen, pero de pronto desconociendo la razón del por qué el divorcio. Y hay algunas raíces, como es la tradición, la religión de la cual la mayoría venimos. Ellos nunca aceptaron el divorcio, pero uno mirando la Biblia encuentra la palabra divorcio. Y si encuentra la palabra divorcio es porque, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay divorcio. Por eso. Resulta que en esas leyes humanitarias se presentó un problema en el pueblo de Israel. Y es diferencias justificables, otras no justificables. Y se le ha venido a Moisés la presión del pueblo diciendo, venga, yo no puedo seguir viviendo con Enriqueta. ¿Y por qué no podéis seguir viviendo con Enriqueta? No, es que yo llegué a la casa y la encontré con otro hombre. O yo lo encontré a él apareándose con un animal. Y yo no estoy en condiciones de soportar esa situación. Desde el momento que he visto ese problema, permítanme pensar como ellos, imaginarme cómo pensarían ellos. En la casa no hay paz. Vivimos mátate que te mataré. Ella no me respeta, yo no la respeto. Nos hemos ido de manos y yo no me lo aguanto más, yo no me la aguanto más. Usted verá, pero yo no puedo seguir así. O sea, el divorcio en el pueblo de Israel surgió como resultado de una causa, que era hallar algo indecente en ella o en él. Algo indecente. Entonces, Moisés, ante esa problemática, pues tiene que buscar salidas. Un líder tiene que buscarle salida. La historia reciente de Colombia dice que cuando el conflicto se agudizó, aunque habían muchos que no estaban de acuerdo que se llamara conflicto, el líder de turno dijo, hay que darles estatus para buscarle una solución. Solución que fue peor que la enfermedad, pero al final trató de buscar una solución. No es ajeno a la situación aquí. Moisés tiene que encontrar una solución porque es un pueblo, es una multitud y se han presentado y se van a presentar muchas dificultades y desde ya hay que reglamentar, hay que buscar la salida a este problema. Entonces dice, bueno, ante la exigencia de ustedes, creo que la única salida es que cuando se presente algo indecente, algo inmoral,
algo que no se ajusta al orden natural, pues la persona pueda darle carta de divorcio y entonces ella podrá ir a casarse sin ningún problema. Y el que le dio carta de divorcio igual, porque no va a estar obligado a estar en semejante situación. Esa es la solución que Moisés le da al problema que se presenta en la familia. Tiempo después viene Jesús. Entonces, cuando Jesús viene, la sociedad ha evolucionado de manera negativa, como hoy el famoso progresismo, ¿no? En ese tiempo, para el tiempo de Jesús, ya la sociedad pues ha vivido cualquier cantidad de siglos más. Entonces el problema va a ser ¿qué? Mayor, porque los problemas que hoy se les busca una solución, mañana ya la camisa no les sirve, entonces hay que hacerle otra camisa más grande, porque el muerto ha crecido, ¿no? ¿Cierto? Entonces hay que encontrarle una solución. Vienen a Jesús, léalo el capítulo 19, abran la Biblia, ojalá que nos lo coloquen ahí en la pantalla y leamos. Capítulo 19 del Santo Evangelio según San Mateo. Dice, verso 1, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Entonces vinieron a él, ¿quiénes? Los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Mire lo que dice. Si no tienen la Biblia, ahí la pueden leer. Entonces vinieron a él los fariseos, tentando y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Qué les parece? ¿Hasta dónde había llegado el problema? ¿Era lo mismo que el que tenía Moisés? No, aquí ya se ha degenerado, se ha deteriorado el pensamiento acerca de la unidad del matrimonio, a tal estado que ellos dicen, es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa. Yo me acosté con mi mujer anoche y ella huelía a Oscar de la Renta, pero esta mañana sentí un olor como a cebollita machacada. ¿Me puedo divorciar por eso? Más o menos, ¿no? Anoche ella se acostó y estaba muy bien peinadita, pero hoy amaneció con el cabello tirado en la frente. Señor, ¿me puedo divorciar por eso? Le están diciendo, ¿por qué? Cualquier causa. Ayer estaba bonita y hoy la vi fea. Ayer era joven y hoy está hecha, vieja. Ayer tenía la piel limpia y hoy la tiene manchada. Ayer tenía cuerpo de reina y hoy es un barril. ¿Me puedo divorciar de ella? Entonces Jesús les dice, leamos, que vale la pena que tengamos en cuenta. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá ¿a quién? A su mujer, y los dos serán una sola carne. Jesús no dijo inmediato, venga, pues sí, Moisés permitió y pues yo no tengo problema, tranquilos. No, Él los lleva otra vez al principio, porque el problema de los seres humanos es que se nos olvida el principio. Eso es lo que nos pasa, y es en todos los aspectos. Dios le dijo a Israel, recuerda de la cantera de donde fuiste cortado. Se les había olvidado el principio. ¿Sí? Elías, para ofrecer el sacrificio, volvió a recoger las piedras y le colocó el nombre de los hijos de Israel, para que ellos volvieran ¿a qué? Al principio. Abraham, cuando fue a Egipto, dice, regresó por sus jornadas al lugar a donde estaba primero. Todo porque cuando nos olvidamos del principio, entonces es donde vamos a entrar a cometer cosas que no convienen. A estos señores se les había olvidado la razón del matrimonio y por eso Jesús les dice, ¿no habéis leído? Al principio no fue así, eso es cosa de ahora, pero al principio no fue así. Yo me lo imagino diciendo a la gente, ese viejito tan anticuado, ¿no? Pero tiene 30 años y tiene puro pensamiento de viejo, vea, ya que no está de acuerdo, que tiene que estar ahí la gente esclavizada. Jesús les dice, al principio no fue así, les voy a recordar, varón y hembra los creó y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y cuando Jesús dice eso, entonces hay una reacción. Mire el verso 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué? Eso está diciendo, no puede ser que siendo una sola carne, ahora la vayan a partir. Que es lo que normalmente se da cuando las parejas se divorcian, ¿no? El niño trigueño para ti, el blanquito para mí, el enfermito para ti, el aliviado para mí,
el que... Bueno, no digo más. Parten los hijos, tú verás. O si quieres, llévatelos. O yo no me hago cargo de ellos. O tú verás. Lo que sí me importa es que la mitad de la casa sea para mí. Porque vale más la mitad de la casa que el cuidado de la familia. Qué tristeza, ¿no? ¿No le parece grave? Muy triste, muy triste. Entonces Jesús le está diciendo, venga, si son un cuerpo, ¿cómo es que lo van a partir? Un cuerpo, son una carne, ¿cómo lo van a partir? ¿Cuánto daño se van a hacer? Hay un ejemplo en la Biblia muy bonito, el juicio que hace Salomón. ¿Recuerdas? Las dos mujeres que pelean por un niño. La legítima madre y la otra que quería quedarse con el niño porque el de ella se le había muerto. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el rey? Préstame una espada, lo vamos a partir a la mitad. Tú te llevas la mitad y tú te llevas la mitad y se acabó el problema. Pero la legítima mamá, ¿qué dijo? No, déselo a ella. ¿Cómo? Entonces el rey entendió que esa era la legítima madre. Mucha sabiduría la de Salomón, ¿no? Si ya nos tocara hoy, nosotros haríamos lo mismo, pero es que ya nos enseñaron. Pero él que de entrada le tocó ese problema, complicado. El dolor que generaría, imagínense. Entonces, Jesús dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces, algunos dicen que quien causa la separación es el juez. Ustedes no tienen por qué ir a buscar un abogado. Ustedes no tienen por qué ir ante el juez para que le declare disuelto el matrimonio. Eso no puede ser así. La Biblia dice lo que Dios unió no lo separe el hombre. Pero la Biblia no está diciendo que es el juez. El que está causando la separación es el que comete la infracción. El que faltó al compromiso. Él se comprometió con ella en las buenas y en las malas. En salud y en enfermedad. En abundancia y escasez. Y él, como es muy inteligente, ¿qué fue lo que dijo? Sí, lo prometo. Y ella, como se le derrama la sabiduría, acepta a Fulano como esposo para amarlo en todo momento, en todo lo que la vida da y todo lo que la vida quita, y renunciando a los demás, te consagrarás para él solamente mientras los dos vivan. Y como ella es muy inteligente, ¿qué fue lo que dijo? Que sí. Pero la mamá le dijo durante todo el periodo, no te cases, ese muchacho no te conviene, esa muchacha no te conviene. ¿Cómo se le ocurre? Mira, ay mamá, es que ustedes simplemente es que no lo quieren, pero él va a cambiar, ella va a cambiar. Yo sé, mira que es muy joven para ti. No, pues yo le ayudo a criar. Pero cuando se casan y el camino se pone cuesta arriba por alguna situación, entonces la primera palabra que habló es separémonos, démonos un tiempo. A ver si esto de verdad es que nos hacemos falta o no. ¿Sí? Es decir, por cualquier causa. Entonces viene el problema del divorcio. Cuando Jesús les explica a ellos que lo que Dios une no lo separa el hombre, entonces viene la reacción de ellos en el verso 7. Y entonces, ¿por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? ¿Por qué? Y Jesús de una vez les tenía la respuesta. ¿Por qué? Por la dureza de vuestro corazón. Moisés permitió dar carta de divorcio, pero al principio ¿qué? No fue así. Los lleva otra vez ¿a dónde? Al principio. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Por grave que sea el problema en el matrimonio, tiene solución. Si existe una cosita que se llama perdón. Yo como pastor he visto más de una vez situaciones delicadísimas de parejas que han tenido problemas muy serios. Pero ese hombre o esa mujer ha tenido el carácter cristiano suficiente como para decir, yo le perdono. Yo la perdono, yo lo perdono. Y a pesar de lo grave que fue la situación, ahí está esa pareja contenta, tienen hijos, están felices, Dios los ha bendecido. ¿Qué hicieron ellos? Enterraron ese pasado y arrancaron deseos. Y ahí está el matrimonio. Esa es la finalidad con la cual Jesús busca que las personas no se separen. Pero ante la presión, entonces Jesús les dice, venga, es muy sencillo. Como usted no es capaz de perdonarle a su mujer, ni ella es capaz de perdonarle a usted, porque son duros de corazón, entonces existe solamente una salvedad para que se pueda divorciar. ¿Cuál es, Señor? La fornicación. Si es un matrimonio y ella se va con otro o él se va con otra, a eso no se le llama fornicación, se le llama ¿cómo? ¿Por qué Jesús habló de la palabra fornicación?
¿Y por qué Pablo la lleva más allá en el capítulo 7, verso 1 de la primera carta a los Corintios? En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las, ¿qué? Plural, fornicaciones. Porque la palabra fornicación ahí está relacionada con una palabra griega que es porneía, que equivale a todos los pecados sexuales que un hombre o una mujer pueda cometer. Entonces ahí está que el adulterio, está la zoofilia, está la pederastía, está el sexo con plantas, con el sexo con alimentos. Ahí ya están los pansexuales y están los trisexuales. Los pansexuales que satisfacen sus necesidades con un pan, y los trisexuales que se van para el campo y quieren tener sexo con las plantas, y los que tienen sexo con los muertos. Y bueno, hay más de 120 prácticas sexuales que están en contra del matrimonio, porque no se hacen en el matrimonio. Están los bisexuales, están los homosexuales, están, bueno, un sinnúmero de prácticas. Entonces Jesús dice, cuando se presente un problema de esos y la persona no está en condiciones de perdonar y el otro no está en condiciones de arrepentirse, pues no se puede obligar a la persona, que aquí llamaremos inocente, a soportar semejante problema. Así que Moisés tuvo el problema y le buscó una salida. Cuando viene Jesús, se le presenta el problema y da una salida. Cuando en Colombia la iglesia era pequeña, no había ese problema. Pero ahora la iglesia ha crecido enormemente y ha venido el problema. Entonces la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Buscar una salida. Entonces la iglesia ha dicho, venga, si Moisés tuvo el problema y le buscó una salida, Jesús se le presentó el problema y buscó una salida, pues nosotros tenemos que buscarle una salida al problema. Algún día me ha visitado a mi oficina un hombre para decirme que no estaba de acuerdo con la iglesia nuestra, porque en nuestra iglesia se manejaba el recasamiento. Que aquí recasábamos la gente. Le dije, ¿cómo ha sido? Sí, ustedes permiten el divorcio y que la gente vuelva y se case. Le dije, venga, primero la palabra recasamiento no existe en la Biblia, ni existe en la legislación colombiana. En la iglesia existe matrimonio, eso es lo que existe. Ah, pero que las personas se divorcian y vuelven y se casan. Le dije, pero lo coloqué y le dije, venga, usted tiene 25 años. Resulta que usted se casa convencido de que su hogar va a funcionar a las mil maravillas. Pero sucede que se casa y al año o a los 2 años encuentra a su mujer apareándose con un animal. ¿Usted qué hace? ¿Lo aplaude o le desagrada? ¿Querrá seguir viviendo con ella o no? O suponga que llega a la casa y encuentra a su mujer con otra mujer. ¿Usted le agradaría mucho? ¿Estaría de acuerdo en seguir ahí? ¿O la encuentra con otro hombre? ¿Usted qué? No, pues ¿cómo se le ocurre? Y le dije, bueno, y entonces, ¿lo condenamos a usted a que siga soltero toda la vida expuesto a cualquier cantidad de situaciones, cuando la Biblia dice que existe una salida? Lo ubiqué en el lugar del afectado, y cuando él se metió en el cuento del afectado, dijo, ahora entiendo. Porque es que la gente casi siempre habla según la condición en que está. Yo era pastor en Trujillo Valle en el 80, 81, y había un hermano soltero que condenaba a todos los que planificaban. ¿Dónde está la fe? ¿Cómo creen una parte de la Biblia y no creen la otra? La Biblia dice, creceos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Condenaba a todos los hermanos que tenían un hijo y paraban. Pero un día me tocó casarlo. Lo casé, gracias a Dios. Al año vino el primer muchacho. Qué alegría. Y yo esperé el segundo. Y el tercero. Esperé a ver cuándo era que iban a venir. Nada, entonces lo llamé. Le dije, venga hermano, explíqueme por qué no tienen más familia. Yo, ¿cómo se le ocurre con esta situación económica? Eso como para que usted se dé cuenta que la persona habla en el medio que está. El que tiene hambre habla de deseo de comer. El que tiene frío habla de deseo de abrigarse. El que tiene peligro habla de deseo de protección. ¿Cierto? Pues muchos de los hermanos que condenan a los que se divorcian lo hacen porque no tienen el problema. No lo tienen. Pregúntame a mí si estoy de acuerdo con el divorcio. ¿Hay alguien que me quiera preguntar a mí? Pregúnteme. No, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo tengo un hogar de 40 años, de 43 años.
y nada me ha faltado y estoy bien. ¿Por qué me voy a querer divorciar? Pero preguntémosle eso a uno que tenga 25 años y que su mujer o su marido le falló y él le ha perdonado una, dos, o ella 2, 3 veces y sigue la misma. A ver qué dice. ¿Ah? ¿Qué dirá? Mire, hermano, nosotros tenemos que arrancar muchas tradiciones de la cabeza. Entre ellas esa. Yo fui pastor de un joven que lo único que me faltó fue arrodillármele para que no se casara, porque yo sabía que le iba a ir mal. Yo sabía que le iba a ir mal. Y dije, hermano, no se meta por ahí que va a terminar mal. No, hermano, mire que es de otra cultura totalmente diferente. Ellos viven muy diferente, hermano. No se meta por ahí. No, hermano, ¿qué va? Dios me dará sabiduría y no sé qué. Y al año y medio ya su mujer era de todo el mundo y entonces él ha quedado solo. Yo, conociendo lo que la Biblia dice, lo llamo. Yo, hermano, organice por varias razones. Primero, ¿quién quita que Dios le dé una bendición a usted económica y mañana esta que le ha hecho tanto daño se le lleve la mitad? 2, usted es un hombre joven y puede rehacer su vida. Ella es la que se ha comportado de esa manera. No, hermano, el divorcio es malo, eso es pecado. Yo entiendo que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Sí, cuando el hogar funciona bien, sí. Pero cuando hay alguien que los separa por infidelidad, ¿qué? Sin embargo, él no escuchó. Y un día he ido a visitarlo y lo he encontrado en un cuarto oscuro, esperando la muerte. ¿Qué le pasa, hermano? La familia lo había abandonado, nadie estaba con él. ¿Qué pasó? Tengo el VIH. Era pecado divorciarse y organizar su vida, pero no era pecado acostarse con cualquiera estando casado. Y lo más triste, lo infectaron. Pues a mí me tocó ir a orar por él, que se reconciliara con Dios y recordarle lo que yo le había dicho. ¿Se acuerda lo que yo le dije? Sí, hermano. ¿Y qué era más grave? Dígame, ¿qué era más grave? Él teniendo el aval por lo que la Biblia dice, o acostarse con otra persona sin saber quién era y terminar en esa condición. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué era más grave? ¿Qué sería más grave? ¿Que se divorciara o que se acostara con alguien estando legalmente casado? Si él se hubiera divorciado, él hubiera quedado libre y se hubiera podido organizar en un futuro sin necesidad de cometer adulterio porque estaba casado legalmente. Y aparte de eso, que lo infectaran. Y un muchacho de 28, 29 años murió. A mí me partió el alma de ver que a veces los seres humanos, por ser tradicionalistas, cometemos errores enormes. Entonces aquí la idea es que entendamos, comprendamos que si algún hermano o alguna hermana se le presenta un percance, quiera Dios que a la iglesia de Kennedy no le presente otro percance de esos. Dios guarde la iglesia. Pero si se le presenta y usted ve a su hermano que le tocó esa situación, no lo juzgue, no lo condene. No, que es que ese hermano ya es recasado, que es que ese hermano está en adulterio. Usted puede decir lo que quiera, pero Jesús se le para de enfrente y le dice: ¿cuántos publicanos y rameras van a ir adelante de vosotros al reino de los cielos? Es muy fácil juzgar, pero hay uno que sabe todo, conoce todo, y la salvación es de Jehová. Gloria a Dios. Alabe el nombre de Cristo. Entonces, Moisés tuvo el problema, a Jesús se le presentó, él dio una salida, la iglesia se le ha presentado el problema, tiene que dar una salida. Hermano, me casé, hermano, lleno de sueños, dice la niña. Como una pareja que casé. Y se van para la luna de miel. Y el tipo se había llevado el amante. Y dejó a la niña en su cuarto y él celebrando la luna de miel con el otro macho. Entonces la niña tiene que aguantarse ese tipo con un comportamiento de esos, porque el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Cuando el tipo no quiere reaccionar, no quiere cambiar. Yo les ruego, colóquense en esa condición. Si usted logra colocarse en esa situación, no se le volverá a ocurrir a juzgar a nadie. ¿Qué dicen ustedes? Entonces viene la niña y me dice: hermano, mire lo que me pasó. ¿Qué cree usted que yo debía decirle? No, hermana, usted ya se casó, tiene que apuntárselo, pase lo que pase, él es su marido. ¿Cree que eso sería justo? Yo quiero escuchar a alguien que me diga que es justo. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Tenemos que encontrarle una salida. Entonces, ¿cuál es la salida? 2 razones por las cuales la iglesia no divorcia.
es bueno que también quede claro eso. La iglesia no divorcia. La iglesia simplemente lo que hace es emitir un concepto acerca de quién es el culpable y quién es el inocente. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia ha dicho? Vamos a establecer tribunales. Y adicional, una red de familias profesionales que puedan ayudar a esas parejas que tienen problemas. Porque puede darse que a través del diálogo se encuentre una solución. Y de hecho, se han encontrado. Entonces solo hay dos causales por los cuales la iglesia emite un concepto favorable o desfavorable. Y es cuando hay abandono de hogar o cuando existe ese aspecto llamado fornicación. Sebastián se casó y un día cualquiera llegó a la casa y no está su mujer. Él se da cuenta que está donde los papás, un ejemplo. Se va a buscarla y a rogarle que se vuelva. Ella dice, yo con usted no vuelvo a vivir. No ha existido ningún problema entre los dos, pero ella no quiere vivir. O como un caso que manejamos nosotros, de una mujer que se ha casado, un hombre se ha casado con una mujer lleno de ilusiones, y a los 5 años viene el hermano y dice, hermano, yo necesito que me ayude. ¿Qué le pasó? Hace 5 años me casé con mi mujer y no he podido consumar mi matrimonio con ella. A los 5 años la niña todavía estaba virgen. Y el tipo no podía ceder a ella porque la mamá le había enseñado a ella que los hombres eran terribles. Condenamos a ese hermano a que siga en esa situación. ¿Qué dicen ustedes? Entonces la iglesia dice, si la mujer de Sebastián se fue y no volvió y él la ha buscado, pues Sebastián es un muchacho, ¿cómo va a seguir solo? La culpable es ella, porque ella se fue y lo dejó sin ninguna razón, o fue que se fue con otro, o por lo que sea, pero lo abandonó y aunque él quiere, ella no ha querido. Pues la iglesia dice, hay que darle una salida. ¿Cuál es la salida? La red de familia, los reúnen, hablan con ellos, buscan a ver en qué es que está la falla, el tribunal eclesiástico entra igualmente y si ve que no hay solución, entonces el tribunal eclesiástico lo que dice es, hombre, después de todos los testigos y el trabajo que se ha hecho, se llega a la conclusión que realmente Sebastián está en la iglesia, es un muchacho fiel, se ha guardado en Dios, ella fue la que se fue, no quiere volver. ¿Cómo vamos a condenar a ese muchacho a que siga solo toda la vida? A arriesgarse. No, hay que emitir un concepto favorable. Y cuando se emite ese concepto favorable, lo que va a decir es que él podrá divorciarse, enamorarse, volverse a casar, le celebrarán ceremonia en la iglesia, no perderá ninguno de sus derechos como cristiano dentro de la iglesia. A lo único que no podrá ceder dentro de la iglesia es a ser pastor. Pero el resto él podrá ser presidente de evangelismo, presidente de misiones, director de escuela dominical e inclusive diácono. Porque él no fue el culpable. Suponga que sea diferente, que sea él el que se va y ella es la que se comporta como toda una niña cristiana. Pues la iglesia tiene que contarle esa salida. No puede condenarlo a él o a ella cuando están comenzando a vivir su vida. Sería algo así como pensar igual a los señores del oriente que si la mujer queda viuda de 18 años, la llevan a un destierro y la encierran allá y tiene que quedarse toda la vida sin volver a pensar en hacer su vida. Nosotros no somos talibanes, somos cristianos, somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? A ver, uno que alabe a Dios. La segunda, cuando él o ella cayeron en un pecado de estos de los cuales ya le he hecho mención, y ella o él, que también lo hemos visto, como un hombre o una mujer, le ruega, venga, nos hemos reunido, venga, luchemos por nuestro matrimonio. Yo estoy dispuesto o dispuesta a aceptar y a perdonar con tal de que arranquemos de cero y no, yo con usted no quiero saber nada, tengo un nuevo amor y yo ya estoy organizado o estoy organizada, haga su vida, no me interesa para nada ni usted ni la iglesia. Eso me dijo una persona a mí, que la llamé para buscar la conciliación. Vea, señor, no me interesa nada de su iglesia ni de ese tipo, hagan lo que les dé la gana, a mí no me importa, ustedes verán. Y el hermano ahí, un muchacho joven en la iglesia, fiel, y ella haciendo y deshaciendo, embriagándose, prostituyéndose, consumiendo alucinógenos, vuelta a nada. Y el hermano en la iglesia.
Entonces, cuando se presente ese fenómeno, dice la iglesia, venga, no podemos condenar a esa muchacha o a ese muchacho a que termine sus días de esa manera. Entonces, la iglesia a través del tribunal eclesiástico emite un concepto favorable. ¿Qué quiere decir eso? Que esa persona a quien le sale el concepto favorable podrá ir a hacer su trámite ante el Estado civil y luego que quede libre, si quiere enamorarse se podrá enamorar y podrá volver a organizar su vida, creyendo en lo que acabamos de leer. Es decir, si se presenta abandono total o si se presenta un caso como el que menciona el Evangelio según San Mateo. Entonces dice la gente, ¿y si se salva esa persona? Bueno, desde el punto de vista suyo y mío, el ladrón que colgaron en la cruz, tal vez no lo hubiéramos salvado, ¿verdad? ¿Cuántos lo hubieran salvado aquí? ¿Cuántos hubieran salvado a ese infeliz ladrón que está crucificado pagando lo que merece sus hechos? Seguro que ninguno. Muy bueno que está ahí, se la merecía. Pero Jesús no fue así. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Hermano, usted ha sido tan embarrada. La comunidad sabe que usted es un ladrón, hermano. Yo no puedo porque me ha hecho toda esta gente en contra. No sé, hay que esperar. O mejor, yo voy a tener una asamblea con el Padre y el Espíritu y sometemos tu problema a votación. Y si hay dos, hay uno siquiera que me apoye, hasta de pronto te salvo. Sí, no. De cierto, te digo que hoy mismo ¿qué? Gloria a Dios. Alaben el nombre del Señor, hermanos. Entonces, esa persona se casó, sigue en la iglesia, usted puede estarlo señalando, pero la salvación de ese hombre o de esa mujer solo depende de Dios y de la humildad con que ese hombre asuma su posición o esa mujer. Puede ser que yo no quiera, porque a veces nosotros somos como el hijo mayor, que cuando el padre recibió al hijo pródigo, en vez de alegrarse, ¿qué hizo? Se enojó. No sea como él, tenga un corazón noble, hermano. Somos cristianos y no puede ser que cuando nuestro hermano es herido por el diablo, nosotros querramos acabarlo de matar. Al contrario, hay que decirle, hermano, nada, pase lo que pase, avancemos. En Cristo hay victoria. En Cristo podemos llegar. Gloria a Dios. Viene la otra pregunta, hermano, ¿y al cuánto tiempo después de que se emite el fallo en el tribunal eclesiástico la persona puede volverse a casar a aquel que le salió favorable? Según la reglamentación de la iglesia, 90 días después, como mínimo. No es que hoy tiene el fallo y tiene la carta del divorcio emitida por el tribunal o por el juez o por el ente del Estado y al otro día se va a casar. La iglesia no permite eso. Tiene que esperar por lo menos 90 días. Viene la otra pregunta, pastor, ¿y la persona que le salió el fallo desfavorable qué? Bueno, él no podrá casarse dentro de la iglesia. Legalmente él podrá casarse por lo civil, podrá venir a la iglesia, pero él no tendrá derecho ni a ceremonias, ni a participar en ninguna de las actividades de la iglesia, como ser directivo en un comité, como llegar a ser un diácono. No podrá. Y si él viene a la iglesia y sigue solo, aunque le haya salido desfavorable y es un hombre de buen testimonio que de verdad se consagra al Señor, ¿qué? Dice, no podrá servir en la iglesia hasta que haya una reglamentación, pero hasta ahora no podrá. Y si el pastor lo casa, ¿qué? Se mete en problemas el pastor. No puede hacerlo. No puede hacerlo. Y esa persona se salva. Pues entonces vienen los jueces. No creo que se salve. No, si él es solo y se queda solo y es fiel en la iglesia, él no va a tener ningún problema. Inclusive podrá ayudar en algunos aspectos. Pero si él llega a casarse sin contar con el visto bueno del tribunal eclesiástico, no podrán hacerle ceremonia ni podrá tener ninguna actividad. Se salva, eso es una cosa que le compete a Dios. Recuerde que una cosa es la normatividad nuestra, otra cosa es la soberanía de Dios,
y la humillación de un hombre. La Biblia habla de un rey que tenía la sentencia de muerte. Ve, dile a Ezequías que arregle su casa, que va a morir, no vivirá. No lo dice cualquiera, lo dice Jehová de los ejércitos. Y entonces Isaías llega y le dice: Ezequías, te traigo una noticia, siento mucho. Jehová dice que diga quién le debe, quiénes le deben, cuáles son los problemas que usted tiene, que su familia se dé cuenta de todo lo que pasa, porque usted se va a morir, no va a vivir. Cuando él escucha ese mensaje, volvió su rostro a la pared y comenzó a orar y a llorar en la presencia de Dios. Y si algo me encanta del Dios que yo predico, es que Él es sensible. Él no es duro de corazón como nosotros. Él es sensible. Viéndolo clamar y llorar, se conmovió el corazón de Dios. Y no había salido Isaías del patio cuando Dios le dice a Isaías: Señor, regresa a donde Ezequías y dígale que yo he visto su oración, he oído su oración y he visto sus lágrimas y he decidido añadirle 15 años más de vida. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Esta reflexión, lo que busco con ella es que nosotros maduremos como cristianos, que dejemos de juzgar a los demás, que nos preocupemos por nuestra propia salvación, que en vez de juzgar y condenar, busquemos que la gente sea salva. En vez de decir que está, que cometió, que se condenó, más bien vengamos a los pies de Jesús y digámosle: Dios, a mi hermano lo ha herido el diablo, pero tú fuiste levantado entre la tierra y el cielo para que todo el que te mire y cree en ti sea salvo. Por favor, escucha la oración de este penitente, de aquella, de él. Mira la situación, no le tengas en cuenta su pecado. Yo creo que si la iglesia maduramos como debemos de ser y dejamos de juzgar y de mordernos unos a otros y más bien alamos todos hacia un mismo lado, aprendiendo a depender de las misericordias de Dios, hermano, lo que va a pasar en la iglesia será algo muy grande, muy maravilloso, porque Dios es bueno, lento para la ira y grande. Alabe el nombre de Cristo. Que después de esta enseñanza quedarán inquietudes, sé que sí. La dio Moisés y el pueblo no quedó conforme. La dio Jesús y el pueblo no quedó conforme. La iglesia la da hoy y alguien ha de quedar inconforme. Pero créame que lo estamos haciendo con el mejor sentir. Porque lo único que le importa a mi Dios y le importa a la iglesia es el bienestar de todos. Y por eso es que la iglesia busca cada día implementar cosas que beneficien al creyente en relación a su conciencia. Porque no es lo mismo que la niña se siente ahí sintiéndose pecadora. Y yo se los digo porque como pastor y consejero, a mí se me ha acercado gente diciéndome: pastor, dígame qué debo hacer, que yo lo hago. Dígame qué no debo hacer, y yo no lo hago. Entonces viene una persona con una carga enorme y el pastor, en vez de ayudarlo, lo acaba de matar. No puede ser. Hay que buscar que esa persona se restaure. Estamos llamados a restaurar al hermano. ¿Cómo es que dice Pablo en la carta a los Gálatas? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué? Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti. Es decir, póngase los zapatos de la persona que tiene el problema. Antes de juzgarlo, piense: ¿cómo me gustaría a mí que me trataran si mi mujer se hubiera ido y me hubiese dejado y nunca hubiese querido regresar? Me gustaría que me dijeran: está decidido que tienes que quedarte solo, más allá de que tengas 20, 30, 40 o 50 años, tienes que morirte solo, porque yo pienso así y porque usted hizo así y tiene que ser así. No, antes de decir eso yo tengo que pensar: si yo tuviera ese problema, ¿cómo me gustaría a mí que me trataran? El día que yo me ponga los zapatos del otro, dejaré de hacer juicios, de condenar al hermano, de hablar mal de la iglesia. Algunos hablan mal por ahí porque simplemente no saben. Pero aquí estamos tratando de que ustedes aprendan a darse en cuenta cómo funciona la iglesia y por qué la iglesia hace lo que hace. ¿Estamos claros? Hay una alabanza para Dios. Entonces quiero motivarlos. Número uno, a que los que están casados sean fieles el uno al otro y por ningún motivo se presente la disolución de su matrimonio. Que esté en condiciones de perdonar a su marido o a su mujer, y que el perdonado esté en condiciones de dar un giro de 180 grados y no volver a fallar. ¿Ya? Pero si hoy o mañana
se presente una situación, que usted esté en condiciones de saber cuál es el camino a tomar, y además que la iglesia esté en condiciones de entender que las decisiones que toma la iglesia no las hace al margen de lo que Dios enseña. Les aclaro, el divorcio fue en los días de Moisés, fue en los días de Jesús, y hoy es materia de discusión. Y cuando Cristo venga, todavía los cristianos estarán discutiendo eso. Mientras tanto, a los que están unidos en matrimonio, mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, ni el marido se separe de la mujer. Que se soporten, que se toleren, que se perdonen, que sobrepongan por encima de todo aquello tan sagrado que es el vínculo por el cual fueron unidos en la presencia de Dios. Esa es mi oración y deseo. Pero si algo llega a faltar, acuérdense que también hay uno que es bueno, es misericordioso, se llama Dios, está aquí y sabe que lo que estamos haciendo es de buena conciencia. Por eso quiero terminar esta enseñanza haciendo una oración por las familias de la iglesia. Colóquense de pie, sean tan amables. Vamos a orar por cada familia para que no sean afectados por el problema que está azotando la humanidad hoy. Vamos a orar para que Dios los bendiga, los ayude, puedan salir adelante. Esa es nuestra oración y deseo. Pero si tu hermano tiene una dificultad, no lo juzgues, no lo condenes. Tú no eres juez, solo hay uno que tiene poder para hacerlo. Se llama Dios y está aquí.